Bueno, vamos a pasar al siguiente tema que es la seguridad con Spring, ¿vale? Bueno, para ello nos vamos a basar en un proyecto nuevo que es Spring Security, donde me organiza todo el tema de autenticación de usuarios y demás, ¿vale? Entonces, para ello habría que añadir una dependencia, que es esta, la de Security, la tenemos aquí, y lo que ocurre es que ahora hay que configurar cosas, ¿eh? Dependiendo del tipo de seguridad que queramos, habría que configurar cosas distintas, ¿vale? Bueno, para ir entendiendo y demás, la seguridad la basamos en lo que llamamos el rol, ¿eh? Entonces, ¿qué es un rol? Pues es un nombre abstracto para configurar los permisos de acceso a un conjunto de recursos de la aplicación. Es decir, no lo hacemos a través de un usuario, sino yo tengo un rol, el usuario autenticado tendrá un rol o varios roles, y entonces yo lo que voy a hacer es a cada recurso que tengo de mi aplicación decirle qué roles están permitidos que tengan acceso a él, ¿vale? Entonces, el rol es este, repito, es un nombre abstracto para configurar los permisos. Vale. Luego tenemos el usuario, que es la persona única que reconoce el servidor que se autentica. Es decir, que va a poner su usuario y contraseña. ¿Eh? A ese lo consideramos el usuario. ¿Vale? Eh, tenemos dos formas de controlar el asociar los permisos de roles a los recursos. Una es una forma distribuida, es decir, yo voy recurso por recurso y le pongo una anotación. ¿Vale? Es decir, cuando hacemos un recurso, que es decir, cuando hago yo mi API, el método get de tal recurso, ¿vale? Yo le pongo una anotación y digo en ese recurso concreto qué roles están permitidos, ¿vale? Que sería una manera distribuida, porque claro, a cada API tengo que ponerle qué roles están permitidos. Una segunda solución, y pueden coexistir ambas, sería hacerlo centralizado. Es decir, me voy a la configuración de Spring y empiezo a poner todas las rutas de todos los APIs. Y en cada ruta le digo qué roles están permitidos. ¿Vale? Nosotros, es decir, el primer año se apostó por el centralizado. Y fue un poco desastre, ¿eh? Porque luego la gente se olvidaba ir a la ficha de configuración a configurar la seguridad. Entonces dejaban todo sin seguridad, ¿vale? Entonces ya el año pasado apostamos por una seguridad distribuida y iba mucho mejor. La gente no se lo olvida, no sé por qué. Hace su recurso y pone su seguridad, ¿vale? Entonces en el TPU vais a ver que hemos apostado por ir por cada recurso poniendo esa seguridad, el sistema distribuido, ¿vale? Luego, veis que por una parte tenemos que coger los recursos del API y darle seguridad. Y por otra parte, tenemos que decidir cómo queremos autenticar al usuario, ¿eh? Vais a ver que Spring me ofrece muchas maneras, ¿vale? Muchas maneras. Puedes tener una lista de memoria de usuarios que están permitidos. Lo podemos hacer a través de un servicio personalizado de autenticación, es decir, podemos utilizar mi propia base de datos de usuario para decir si ese usuario está en mi base de datos o no lo está. Lo podríamos hacer por JDBC y delegar en Spring, que lo hiciera él, o podríamos hacerlo a través de LDAP o a través de Auth2, es decir, hay muchos sistemas, ¿eh? ¿Vale? Entonces vamos a ver, pues, solamente un par de ellos, porque si no es un poco locura esto, ¿vale? Entonces, fijaros que para la seguridad yo tengo que establecer un fichero de configuración de seguridad, ¿vale? Una clase es donde voy a configurar cómo me organizo yo la seguridad. Y entonces creo un fichero que le voy a llamar configuración de seguridad. Y hay que ponerle estas anotaciones. Entonces, este va a ser mi fichero de configuración, ¿eh? Pues aquí yo, entre otras cosas, voy a habilitar lo que es la seguridad distribuida. Es decir, que yo pueda poner anotaciones en cada recurso para que eso se supervise el acceso a los recursos. Y eso lo voy a hacer una anotación que está en este fichero de configuración. ¿Vale? Nosotros vamos a apostar porque yo tengo en mi base de datos usuarios. Y entonces, para autenticar, voy a utilizar mis bases de datos. ¿Vale? No voy a delegar en Spring ni voy a hacer LDAP, sino voy a utilizar con mis propias bases de datos de usuarios. ¿Vale? Entonces, tenemos que configurar un servicio que es el servicio de usuarios. Y tengo que decirle, esta clase la voy a hacer yo, pero tenemos que configurar que queremos que tire de mi servicio de usuarios, para que yo pueda, en cierta manera, junto con Spring, autenticar, ¿eh?
Y luego, entre otras cosas, también me va a pedir que me digas cómo quieres codificar las claves. Evidentemente sabemos que si, como yo voy a manejar mi base de datos de usuarios, yo no puedo guardar las claves de los usuarios planas en mi base de datos, aunque sean mías. Entonces, le tenemos que decir a Spring cómo quieres encriptar esas claves. Y entonces tengo que crear, por eso tenemos que hacer un bin. Este es, en este caso, yo voy a hacer el bin, ¿vale? Yo voy a hacer el new. ¿Os acordáis? Del primer ejemplo de inyección. Yo voy a hacer el new del bin y le voy a decir a Spring cuál es mi autenticador, cuál es mi encriptador de claves, ¿vale? Y luego también, en la configuración le tendremos que decir a Spring es cómo quiero autenticar, con qué mecanismos. ¿Vale? Porque simplemente le vamos a decir, oye, pues quiero utilizar OutBasic, quiero utilizar este mecanismo. Entonces le diremos a Spring los mecanismos para que él se integre con nosotros. ¿Vale? Entonces, primero tenemos que configurar obligatoriamente. Esto no es que sea fácil, porque aprender a configurarlo es complicado, solamente que muchas veces no se toca demasiado, porque una vez que lo has configurado, no lo vuelves a tocar. En el TPV, por ejemplo, no lo vais a tocar, porque ya está configurado. Yo os muestro un ejemplo de cómo hacerlo, pues si queréis hacer un proyecto y lo vas viendo, entendiendo por qué lo he configurado yo así. Pero realmente, si vas a querer cambiar esto, tenemos que mirar por internet, ¿eh? De cómo se hace, los manuales y demás, porque hay muchas variantes y no es trivial configurar, ¿vale? Entonces, ¿yo qué voy a apostar? Y eso porque apuesto yo. Es decir, yo he decidido, vamos a explicar es, si tú quieres manejar tu propia base de datos de usuarios, ¿cómo me integro con Spring? ¿Vale? ¿Cómo voy a integrar con él? Entonces dice, vale, si quieres hacer eso, necesitamos implementar el servicio de detalles de usuarios, ¿no? El servicio de usuario lo tengo que implementar. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Fijaros, que yo me creo mi clase, que se va a llamar servicio de detalles de usuario, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Qué voy a hacer? Heredar esta interfaz, que es el que maneja Spring, y yo le voy a llamar la palabra IMPL detrás, que en el fondo es una implementación. Es como que voy a hacer yo mi propia implementación de servicio de usuarios. ¿Lo veis? Vale. Mi servicio, ¿qué va a hacer? Tirar de mi UserDAO. Yo he puesto UserDAO, pero va a tirar de qué? De tu base de datos de usuarios, como tú lo hayas llamado. Tú tendrás un gestor de base de datos de usuarios. Entonces, yo tiro de UserDAO aquí de forma genérica. Pues en TPV utilizaremos que es el User Repositorio. Pues bueno, si tú tienes tu base de datos con tus usuarios, tendrás que tirar de tu gestor de base de datos. Esto lo entendemos, ¿no? Vale. Entonces, esta interfaz lo que hace, fijaros, implementar esta interfaz de Spring, perdón, esta clase implementa el interfaz de Spring, con lo cual te obliga a sobreescribir un método que se llama así, cargar usuario por nombre de usuario, ¿vale? Y Spring te va a pasar, Spring va a llamar a este método y te va a pasar el nombre de usuario. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Montar, ir a tu base de datos, buscar ese usuario que te dice Spring, que se está intentando autenticar. Yo cojo ese nombre y lo busco en mi base de datos. Lo recupero y se lo doy a Spring. Pero yo no lo voy a autenticar directamente. Simplemente yo lo que hago es localizar el usuario que se supone que se está buscando. ¿Veis el matiz? Entonces, claro, Spring, ¿qué espera? Un usuario de un determinado contenido que no va a coincidir con mi usuario. ¿Le veis? Yo tengo mi usuario que es particular, es mío, tiene mis características. Y Spring espera este usuario exactamente. ¿Qué hacemos? Yo me voy a mi base de datos, leo el usuario a través de su nombre y lo que hago es monto este usuario con los datos que me pida Spring. ¿Le veis? Entonces, hay cosas que a lo mejor yo puedo no tener. Es decir, el nombre sí lo tengo, la clave lo tengo. Si el usuario está habilitado, puede que mis usuarios no tengan capacidad de habilitarse o deshabilitarse. Si es así, le pongo acierto. Es decir, aquellos datos que tú no manejas, lo pones acierto para que no te molesten. Por ejemplo, aquí te pide un booleano que la cuenta no ha expirado, no está caducada. Y tú dices, que yo no solo manejo mi base de datos, pues le pongo falso, que la cuenta no está caducada. ¿Entendemos esto? Es decir, él te pide unos campos que puedes que tú no tengas. Entonces, ¿qué hacemos? Es adaptar mi usuario a lo que tengo. Lo que no tengo, le pongo acierto falso para que no me moleste. ¿Eh? Y eso sí, en mi base de datos yo tengo usuario como yo quiera. Soy libre. Lo que, hombre, es básico que tendremos que tener.
básico es nombre de usuario, clave y roles. ¿Vale? Entonces yo necesito aplicarle roles. Entonces yo necesito unas roles de mi usuario. ¿Eh? Y nada más, se trata de crear esta clase y tira de tus bases de datos de usuarios. Y tengo que devolverle con este método que sobrescribo un usuario montado así. Ahora vemos el ejemplo porque se hace una vez y no haremos más. ¿Vale? Vale. Entonces vamos a ver el código. Voy a cerrar todo. Vale. Tenemos primero la seguridad. Os he puesto un ejemplo genérico, fijaros que es que yo tengo que hacer este fichero de configuración de seguridad, que heredas obligatoriamente de esta clase, que es el adaptador. Bueno, se puede hacer de otra manera, pero es una manera bastante sencilla. Heredamos de un adaptador, ¿vale? Y en este caso, yo quiero implementar mi propio servicio de usuarios, ¿vale? Como lo quiero hacer, ¿qué voy a decirle? Fijaros que aquí tengo que hacer este bin. ¿Dónde estás? No lo veo ahora. Filter. Este es el encriptador de claves, el que configura. Vale. Entonces, voy a hacer mi propio servicio de usuarios. Yo voy a decirle a Spring que me inyecte el servicio de usuario. ¿Lo veis? Vale. El servicio de usuarios, fijaros, aquí cuando lo configuro, le digo lo siguiente. Le digo, quiero que a la seguridad le añadas mi servicio de usuarios. Y lo haces así. Le añado mi servicio de usuarios. ¿Vale? Entonces dices, vale, ¿cómo sabe que debe utilizar tu implementación? Porque tú lo llamas igual acabado en INPL. Entonces, él lo reconoce y lo pilla. ¿Vale? Entonces, con esto le estamos indicando que la autenticación quiere utilizar mi propio servicio de usuarios. Cuando haces esto, Sprint te pide que le digas con qué vas a encriptar las claves. ¿Le veis? ¿Con qué la va a encriptar? Y ves que yo llamo a este método que es codificador de claves. ¿Eh? Y este está aquí abajo. ¿Le veis? Pues lo que hago es devolverle un encriptador de claves. Que yo lo que voy a utilizar es un encriptador de claves de Spring. No, si quieres uno propio, utilizas uno propio. Pero yo utilizo uno de Spring. Entonces, esta clase lo que hace es encriptar claves. Entonces, pero eso sí, lo tenemos que configurar. Y le dices aquí, quiero utilizar mi propio servicio de usuarios y quiero utilizar este encriptador de claves. Y hay varios, Spring tiene varios. ¿Vale? Yo utilizo este. Creo que es un hash 256, que suele ser suficiente. SH, creo que es SH 256. ¿Vale? Suele ser suficiente. ¿Lo veis? Entonces, con esto queda encriptado. ¿Veis esta parte que está comentada? ¿La veis? Si haces un API, y no quieres tener gestión de usuarios, podría tener usuarios estáticos. Es decir, tengo 3 usuarios estáticos con sus claves y punto. Y ya está. Entonces no doy de alta a usuario, no doy de baja. Entonces das usuario a la gente y sabe que tienes 3 usuarios fijos. Que podemos utilizar lo que son usuarios, que digo yo, almacenados en memoria. ¿Vale? Entonces sería comentar esto, descomentarlo de abajo y sería, quiero autenticar por una autenticación de memoria. Es decir, no voy a tirar ni siquiera de base de datos. Y entonces pones usuarios concretos con sus claves. ¿Vale? Usuarios, su clave. Esto se compila, se queda en Java, entonces tendríamos como usuarios de memoria. No se tira de base de datos. ¿Ve la diferencia? ¿Vale? En nuestro caso, el TPV, como tira de usuario de base de datos, lo he puesto así, para poder probar. ¿Eh? Y no tiene mucho más. Vale. ¿Lo veis cómo se configura lo que es el manejador de usuarios? Y luego aquí configuramos la seguridad global del sistema. Y decimos HTTP. Y deshabilitamos este a lo mejor lo habéis visto en seguridad, que es el token para cruzamiento para que un formulario no pueda ser falsificado. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que esa seguridad de formulario que no pueda ser falsificado la deshabilito.
Dice, y entonces, dice, ya, es que yo no tengo formulario, lo mío es un API REST. Entonces, los tokens de cruzamiento de formulario para evitar ese ataque no tiene sentido porque yo no soy una API REST, no tengo formularios. Eso es antes, cuando en el servidor teníamos formularios que presentamos al cliente. ¿Vale? Te los habilito. Aquí le habilito autenticación mediante OutBasic. ¿Vale? ¿Vale? Mediante OutBasic. ¿Vale? Luego, quito las sesiones. Como yo tengo un servidor sin sesiones, no quiero que me guarden nada del cliente. Y por lo tanto, anulo todo el tipo de sesiones. Y lo que hago es una política de sin sesiones. ¿Lo veis? Y a continuación, aquí añado un filtro, que ahora no lo vamos a ver. Entonces, con esto yo lo que hago es configurar la seguridad. ¿Vale? Entonces, repito, con esto digo que quiero utilizar el servicio de usuarios propio, hecho por mí. Aquí le digo qué encriptador de claves quiero utilizar y aquí lo que hago es configurar, digamos, la parte genérica. El resto es para hacer filtros que de momento no vamos a ver. ¿Vale? El resto son los filtros que no vamos a ver ahora. ¿Lo veis? Vale. Parte 2. ¿Qué me queda? ¿Cómo es mi implementación de servicios? ¿Veis? Es simplemente acaba la palabra IMPL y veis que implemento esta interfaz, que es el de Spring. ¿Vale? Ello me obliga a sobreescribir este método. Que es un poco rollo, bueno, no lo veo. Lo voy a reducir un pelín, ¿vale? Porque no lo veo. Entonces, fijaros, aquí hago mi servicio de usuarios que implementa una interfaz de Spring y me obliga a poner este método solamente, que es carga un usuario por nombre de usuario. Y entonces el que te pasa, Spring me va a llamar y me va a llamar a con ese usuario. Yo le podré provocar esta excepción, que es usuario no encontrado. Yo lo voy a buscar en mi base de datos y si no lo encuentro, tal. ¿Qué voy a hacer aquí? Lo he comentado porque todavía no tengo base de datos, ¿vale? Lo he comentado, pero ¿qué haríamos? Accedemos a mis bases de datos, ¿vale? Y busco el usuario. Si lo encuentro, se lo doy a Spring. Si no lo encuentro, lanzo la excepción. ¿Lo veis? Eso sería en una situación normal que vamos a hacer en el TPV. Aquí, ¿qué hago? Un ejemplo docente para poder salir del paso. Entonces digo, vale, si el usuario se llama user, lo creo. Y veis cómo lo creo, ¿no? Pues creo el usuario, le encripto esta clave. Pues claro, porque la base de datos supone que las claves están encriptadas, no planas. ¿Eh? Entonces, esto es para que veáis la clave, que sabéis que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. La quería que la vierais apuesta, ¿vale? Si pongo aquí la clave encriptada no veríamos nada y no sabemos qué clave utilizar. Le encripto las claves y le digo que el rol que tiene es el rol de user. ¿Le veis? Tiene el rol de user. Aquí, si el usuario se llama manager, le doy un rol de manager. Y si el usuario es admin, le doy los tres roles, el de user, el de manager y el de admin. ¿Vale? Fijaros que para montar el usuario llamo a este método que es user builder. ¿Lo veis? Este método lo tengo aquí abajo, user builder, que me lo monta. Yo le paso el nombre de usuario, la clave y los roles y lo que hace es adaptarlo al usuario que necesita Spring. Y veis que le pongo habilitado, como yo no manejo esto, lo pongo a cierto. Cuenta que no ha expirado. Como no lo manejo, le pongo no ha expirado. Credenciales no expiradas. Digo, no han expirado. Cuenta no bloqueada. No está bloqueada. ¿Lo veis? Y ahora Spring me pide los roles, pero él no me pide roles, porque yo sí que manejo roles en mi base de datos, pero Spring me pide autorías. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Montar las autorías a partir de los roles. Pero es muy sencillo. Lo que hago es, recorro mi colección de roles y creo una autoría, ¿le veis? Así. Y esta autoría le paso el nombre del rol y le añado esto delante, roles subrayado, para que yo me pueda integrar con Spring. ¿Vale? Entonces, mis roles, ¿cómo se van a llamar? Van a ser un enumerado
que yo tengo roles. Entonces aquí tengo rol de usuario, rol de gestor, rol de administrador. Vale, tengo roles, lo que tú te quieras inventar. Pero cuando yo se lo explico o se lo mando a Spring, lo que tengo que hacer es crear una autoría, que es esto, y le paso el nombre de mi rol junto con este subrayado. Y ya está. Entonces Spring ya entiende eso. ¿La veis? Tenemos que hacer una pequeña conversión. Así yo puedo utilizar cualquier rol que yo quiera y luego Spring utiliza esos roles distintos. ¿Vale? Y ya lo que yo le devuelvo a Spring, ¿qué es? Esto, el usuario, ¿qué es? Que tengo que montar. Este usuario es una clase de user de Spring, no es mi user, ¿eh? ¿Vale? Es el user de Spring. Si lo veis, el user este es el de Spring. ¿Vale? Entonces, monto el usuario de Spring con los datos que él necesita para que pueda funcionar. ¿Vale? Y poco más. Esto de aquí lo tenemos hecho ya en el TPV, porque eso está hecho, porque es la parte del núcleo que yo os di hecha. ¿Vale? La podéis ver, luego la veremos, y veis que también es relativamente sencilla. Hacemos a la base de datos y hacemos esa conversión. ¿Vale? ¿Lo entendemos? Vale. ¿Qué me queda? Me queda, ya tengo el servicio de implementación, ya tengo la seguridad y ya tengo la configuración. Me queda probar esto, a ver si esto funciona bien, ¿vale? Vamos al recurso. Fijaros, yo al recurso ahora le puedo poner anotaciones de seguridad, ¿vale? Y sería algo así. Preautorizo y le digo esta palabra que no es un rol utilizado por mí, que es autenticado. ¿Le veis? Esto significa es que si el usuario se le ha reconocido como usuario del sistema, independientemente del rol que tenga, será autenticado. Es como un comodín. ¿Lo veis? Entonces dice, pero es que estos no son mis roles, porque mis roles son usuario, gestor o administrador, ¿no? Pues dices, ¿y esto qué significa? Pues esto es, si se ha autenticado, está autenticado. Entonces, eso es cualquier usuario que se haya reconocido en el sistema, da igual el rol que tenga. Igual de poner aquí todos los roles, que sería un poco rollo. ¿Vale? Ahora, voy a un recurso. El recurso no he puesto nada de seguridad. ¿Veis que no pongo nada? Entonces, ¿quién puede acceder a este recurso? ¿Quiénes? Los que están autenticados. ¿Por qué? Porque lo he puesto en la clase. Por lo tanto, todos los recursos heredan esta seguridad. ¿Le veis? Vale. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Que si creáis un API propio, si queráis un API propio, aquí ponéis la seguridad básica de ese recurso vuestro. ¿Para qué? Para que cuando creéis los APIs, aunque se te olvide poner seguridad, al menos tengamos esta. ¿Vale? Por ejemplo, esta otra. Dice, bueno, aquí veis que la voy a cambiar. Entonces la cambias. Y dice, no, aquí, para acceder a este recurso solo son los usuarios o los manejadores. Si intentas entrar, por ejemplo, con un administrador, te prohíbe entrar. ¿Lo veis? Entonces, para cada recurso, yo puedo ponerle una seguridad. ¿Vale? Distinta. Muchas veces, ¿qué ocurre? Vais a notar que la seguridad puesta en el recurso es compatible para todas las peticiones. Pues bueno, genial. Solamente pongo una anotación y ya no me preocupo. Si mañana pongo un nuevo API, sigue estando protegido. Es más fácil no equivocarse. O es más difícil equivocarse. ¿Vale? Por ejemplo, aquí otra. Dices, otro recurso. Yo le pongo una autoridad, que es, vale, este solamente puede acceder los manejadores. Aquí solo puede acceder los administradores. ¿Lo veis? Y nada más. Y ahora pensar, ¿cómo está esto organizándolo Spring? ¿Cómo lo organiza? Con programación orientada a aspectos. ¿Os acordáis? Y fijaros que me quita mucho ruido. Antes que, si no lo haces con programación orientada a aspectos, ¿qué te toca? Meter aquí código o hacer un filtro, se te complica la vida. Y ves que aquí ahora manejar la seguridad, una vez que has hecho la configuración y hecho mi servicio de usuarios, es muy fácil. Yo solamente pongo esto. Y realmente yo aquí lo he cargado más de lo normal. Lo normal es que pongamos la seguridad a recurso y suele ser genérico.
para todos, suele ser lo más estándar, ¿eh? ¿Vale? Pero a veces puede ocurrir que, por ejemplo, tú puedes ver usuarios, pero no los puedes ni borrar ni crear. Entonces, vale, pues en general, solamente los operadores lo pueden ver y lo pongo arriba y luego cuando quieres hacer algo especial le dais derecho especial. Esto solamente lo pueden hacer los administradores. ¿Vale? Cuando tú sobreescribes el pre-authorize, Si hay conflicto, el más detallado. Es decir, pero, si tú aquí dices una cosa y aquí dices otra incompatibles, predomina el detallado, es este de aquí. pero si tú lo vuelves a escribir, machaca lo anterior Sí, o... machaca. Es decir, por ejemplo, yo aquí digo autenticado Sí, y aquí dices, quieres que este no sé, lo vean todos. Pues aquí tienes que poner un recurso que sea, creo que es todo permitido, ¿vale? sí. Entonces machaca. Por ejemplo, aquí dices autenticado, o aquí dijeras operadores. Dice, no, no, pero esto es solo manager. Pues pones manager. Entonces operadores ya no podrán entrar porque lo has machacado. ¿Vale? Entonces predomina el más detallado. Si no dice lo contrario, se coge el genérico superior. ¿Lo vemos? Vale, entonces, ¿lo veis cómo van los recursos? Entonces, la seguridad realmente, una vez que la tienes gestionada, que eso en el TPV yo te la doy gestionada, solamente tienes que averiguar qué roles tengo y empezar a poner seguridad a cada cosa. Así de sencillo. ¿Vale? ¿Dónde solemos poner? En el API. ¿Lo podríamos poner en los controladores? También. Pero nosotros vamos a tender a ponerlas en el API. Te puedo poner otros puntos de la aplicación de Java. Pero aquí lo voy a poner en el API. ¿Vale? Porque es mi punto de entrada. Se supone que si entras por aquí y te autorizo, ya te he vigilado. ¿Dónde pondrías tú la puerta de seguridad de un edificio? Justo a la entrada, ¿no? Sería lo lógico. Pues por eso lo ponemos en la API. Porque es donde entra la gente a mi sistema. ¿Vale? ¿Qué me quedaría? Hacer los test. Por ejemplo, test de seguridad. Fijaros, ¿cómo hemos configurado la seguridad? Por OutBasic, ¿no? Entonces, yo para loguearme, ¿qué diríamos? Diría, vale, monto esto, me logueo. Entonces, ¿cómo me logueo? Es decir, ¿dónde meto el logueo? Pues se mete el out basic, ¿qué es? ¿Os acordáis que era? ¿Lo sabía lo que es basic out? Es que metes en la cabecera la palabra basic, B mayúscula, basic, espacio y luego usuario, dos puntos, contraseña, todo codificado en code 64. ¿Vale? Entonces eso te lo hace ResBuilder. Dice, bueno, pues me metes este usuario y esta contraseña. Y dice, pero entonces las contraseñas van planas, recordarlo, van planas. Entonces, para que esto vaya bien, ¿cuál es la solución? O montas sobre SSL o te van a cazar. Por eso te dice que nunca montes una API REST sobre HTTP. Montarlo sobre HTTPS, que es SSL. Porque si no va encriptado toda la comunicación del API y el cliente, te van a cazar. ¿Lo veis? Entonces, yo qué hago es, meto el usuario, meto el usuario y la contraseña. Y accedo a este recurso que es el recurso de todos. ¿Lo veis? Y dices, este recurso de todos, que es este primero. ¿Quién tiene acceso a este recurso? ¿Hemos puesto seguridad aquí? No. ¿Dónde la coge? De aquí. Pues autenticado. Cualquier usuario te vale para acceder a ese recurso. ¿Vale? Entonces, en las pruebas, veis que accedo con user a todos y me tiene que funcionar. ¿Veis que accedo al recurso? ¿Lo veis? Si accedo, ¿vale? Otro ejemplo. Dices, otro ejemplo de seguridad. Este de aquí es, eh, vale, el recurso usuarios. Este de aquí, ¿lo veis? El usuarios. ¿Quién puede acceder al recurso de usuarios? ¿Quién puede acceder? Pues usuarios y manejadores. Por lo tanto, si intento acceder a recursos usuarios con usuarios, ¿me tiene que permitir? Sí. Por lo tanto, veis que el test no tiene que protestar. ¿Lo veis? Le pone OK. ¿Vale? Si intento acceder a usuarios
Con manager tiene que funcionar también. Y ves que responde OK. ¿Vale? Ahora, el de manejadores. ¿Quién tiene acceso? Solo manejadores. Por lo tanto, aquí es, si intento acceder a manejadores con un manejador, tiene que funcionar. ¿No? Vale. Luego, ¿qué me quedaría en el test? ¿Dónde está aquí? ¿Qué me quedaría? Probar los errores. Por ejemplo, si intento, vamos a ver los primeros errores. Aquí. Si intento acceder, por ejemplo, a un recurso de admin sin poner la cuenta de usuario, sin meter el basic auth, ¿lo veis? Si intento hacer esto, ¿qué me tiene que decir? No autorizado. Porque yo no he puesto en la cabecera la cuenta con su clave. Me tiene que decir que no estás autorizado. ¿Lo veis? ¿Vale? Y aquí igual. Aquí, por ejemplo, si intento acceder a admin y sí que pongo basic auth y pongo admin como usuario, pero le pongo una clave falsa, me tendrá que decir que no autorizado. ¿Vale? Si intento un usuario falso, también que no sea autorizado. Si intento, por ejemplo, con usuario la clave correcta, pero accedo a un recurso que el usuario no puede acceder, me tiene que decir no autorizado. ¿Lo veis? Venga. Pues primero, como siempre, coger el enunciado, entender la configuración. No la vais a tocar mucho, pero bueno, intenté más o menos entender la que hay que configurar, que yo tengo mi propio servicio de usuarios, tengo que configurar el encriptador de claves y el sistema que voy a hacer de autenticación, ¿vale? Dos, entender cómo se hace un servicio de usuarios, ¿vale? Mirar luego el recurso, mirar los tests, cómo funciona la seguridad y vamos a hacer estos ejemplos, ¿no? Pues que en este caso solo podrá el usuario 1 con el rol de player que se pueda configurar. Bueno, pues creamos un nuevo rol, creamos nuevos usuarios, me tenéis que cambiar el sistema para que todo esto pueda funcionar. A ver cómo lo hacéis. Bueno, vamos a ver cómo se implementa un filtro con Spring. ¿Os acordáis que en patrones vimos en patrones web vimos lo que era la cadena de filtros? ¿Os acordáis de aquella época? Que lo que hacíamos son funciones transversales a la aplicación, ¿vale? Funciones transversales. Entonces significa que cuando hay una petición, primero pasa por la cadena de filtros. Si algún filtro considera que no puede continuar la petición, lo rebota al cliente, ¿vale? Entonces, su utilidad es realizar funciones transversales, ¿vale? Entonces, lo que vimos en patrones era la cadena de filtros más bien parecida a lo que era el tipo filtro, ¿vale? De Javax, ¿vale? Que es estándar. ¿Qué ocurre? Evidentemente, podríamos implementar este filtro y funcionar con él. Pero ya que hemos metido Spring, es más sencillo heredar de una clase de Spring, que es esta, ¿vale? De peticiones de filtro. Es más sencillo, ¿por qué? Porque ya nos da prestaciones y está integrado con el Spring, ¿vale? En definitiva, es muy parecido a lo que hacíamos. ¿Qué teníamos? ¿Os acordáis? Es inicializar el filtro. Cuando se inicializa, te avisa para que puedas configurarlo. Tiene un doFilter que te van a llamar cuando hay una petición y tú tienes dos opciones. Procesas algo y puedes pasar la cadena al siguiente o abortar la petición. Lo decides tú. Y por último tiene un destroy que es para liberar recursos, ¿vale? Nosotros vamos a hacer, es un pelín más sencillo, ¿por qué? Porque cuando implementas interfaz tienes que implementar los tres. Aquí nosotros vamos a heredar, si os fijáis, aquí heredamos de esta clase de Spring, ¿vale? De esta clase solamente vamos a sobreescribir lo que me interese, porque estamos heredando una clase ya. Que esta clase es la que implementa este filtro que es el de servlet, ¿vale? En definitiva, cuando voy a hacer un filtro, heredo de aquí y tengo que hacer dos cosas. Una parte es implementar el filtro, dos, configurarlo. Tenemos que configurar los filtros, es decir, cuándo queremos que se dispare un filtro,
¿vale? Entonces, normalmente los filtros que vamos a utilizar, este método que es el doFilter, que lo que haces es que te pasen el control de la petición. Tú la procesas y decides si pasas la cadena o abortas todo porque no cumple un requisito del cliente o lo que fuera, ¿no? Y hemos hecho dos. Este que es, hemos hecho un MiFilter, uno genérico, y aquí hemos hecho uno, por ejemplo, si quisiéramos hacer un control de horario de acceso a mi sitio web. Quiero limitar el control de horario, ¿no? En definitiva, este método, que es el que yo sobrescribo de lo que heredo, ¿vale? De esta cadena, aquí voy a heredar y voy a sobreescribir este método. Este método me pasa dos parámetros, que es la petición y la respuesta. Esta petición y esta respuesta es del tipo HTTP Servlet, es decir, está muy cercano a las peticiones. ¿Qué puedo averiguar aquí? Pues de la petición del servlet puedo averiguar la IP del cliente, qué path está utilizando, datos del cliente. Y yo ahí puedo decidir cómo filtro o no filtro, ¿vale? Además de implementar el filtro, lo tenemos que registrar en Spring para que sea consciente que el filtro existe y lo tenemos que configurar, ¿vale? O sea, aquí he puesto un ejemplo de cómo configurar el filtro. Datos importantes es en qué ruta de petición del cliente queremos disparar el filtro. Porque sabéis que toda petición al API va con un path, ¿no? Pues entre cosas importantes que hay que decirle es, oye, ¿qué path tiene que poner el cliente para que mi filtro se dispare o se procese? Entonces tenemos que asociarle digamos, una ruta, un path que el cliente está intentando atacar al servidor. Y dos, le tenemos que establecer un orden. Hay muchos filtros. Entonces tenemos que decir en qué posición lo coloco este filtro. En la cadena de filtros. Es su posición. ¿Vale? Y con esto lo vamos a configurar. ¿Eh? Veamos los ejemplos. Hacer un filtro no es complicado, ¿vale? Simplemente fijaros, hago una clase normal de Java que lo que voy a hacer es heredar de esta clase que es de Spring. ¿Vale? Heredo de esta clase. Esta clase, normalmente, a mí me va a interesar sobreescribir un método, que es este, que es el doFilter, ¿vale? Y lo voy a sobreescribir, ¿lo veis? Por eso tengo esta anotación. ¿Qué me pasan? Dos peticiones, que es la petición, que es de este tipo, y con esto yo puedo averiguar cosas del cliente. La respuesta, pues si quiero responder HTTP al cliente, ¿qué le voy a responder? Y me pasan la cadena de filtros, ¿vale? Que es lo que vimos en el patrón. Este es tal cual vimos el patrón, ¿eh? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Primero voy a procesar lo que fuera. Aquí fijaros que este primer filtro solamente hace un log. ¿Lo veis? Es muy sencillo. Yo proceso lo que tú quieras procesar. Y una vez procesado, decides si pasas la cadena siguiente filtro o abortas la petición. Si yo hago esto, utilizo este parámetro, cadena de filtros, y le digo filter chain, do filter, y paso petición de respuesta, ¿lo veis? Significa que paso el token al siguiente filtro. Es decir, yo permito avanzar en la petición. Si yo decido no ejecutar esto, estoy abortando y empieza a rebotarse hacia el cliente, todo. ¿Lo veis? Dos conceptos. Procesar el filtro. Dos, decidir si paso la cadena al siguiente filtro o la aborto. Que es lo que vimos en patrones, patrones web. ¿Lo veis? Vale, pues aquí tenemos un filtro. Otro filtro, este es como muy sencillo para que veáis que realmente son sencillos hacer un filtro. Vale. Dos, imaginaros que hacemos un filtro de control de acceso de tiempo. Es decir, yo quiero a lo mejor prohibir en unas horas el acceso a mi servidor, porque lo quiero para mantenimiento. ¿Vale? Entonces, imaginaros que entre las 4 de la mañana y las 4:59 yo siempre reboto o un mensaje o reboto algo que diciendo servidor en mantenimiento, ahora mismo no está disponible. ¿Os imagináis algo así, no? Entonces, ¿cómo me lo organizo? Fijaros que esta sería una función transversal. Realmente, esta función de controlar el horario de acceso a mi servidor web no está asociado a mi aplicación realmente. Es una función que es independiente de mi aplicación. Esto lo voy a poder utilizar en cualquier aplicación. No está asociado a la utilidad de mi aplicación. ¿Lo veis? Pues dice que son funciones transversales, que no están asociadas al modelo de negocio, no tiene nada que ver con el modelo de negocio de lo que estamos haciendo. Fijaros lo que vamos a hacer, simplemente yo aquí este filtro, hacemos el control horario, dice vale, pues lo primero que hago es un log para que veamos que se ha disparado, ¿lo veis? Ahora a continuación calculo la hora local, recupero la hora local
Y una vez que la tengo, miro si estoy en las horas, porque yo lo que hago es obtener la hora, si está entre 4, es menor o igual que 4 y no ha llegado a 5. ¿Vale? Sí, es cuando las horas son las 4 de la mañana, que van a ser de 4:00 a 4:59. ¿Lo veis? Si la hora es menor que 4 y no ha pasado, ¿qué hago? ¿Qué voy a responder? Fijaros, si se cumple, lo que hago es simplemente paso la cadena. ¿Vale? Si estamos paso la cadena, si estamos en usuario. Que no, lo que hago es responder directamente un error. Y digo, en este caso, es un error de tipo HTTP que es, ahora mismo está prohibido acceso al servidor. Podemos responder cualquier cosa. Pero yo he respondido algo sencillo. Simplemente te prohíbo hacer fuera. ¿Lo veis? Entonces, un filtro es esto. Es proceso, una vez procesar, decido si paso la cadena o no la paso. Y luego, una vez pasa la cadena, aquí no he puesto código, ¿veis? Después de estas llaves, que es la del if, estaría el postproceso, es decir, yo paso la cadena al siguiente y cuando retorne el control puedo volver a ejecutar algo. Que ya estamos en el retorno de la respuesta hacia el cliente y añadir algo a la cabecera del cliente, lo que yo quiera añadir. Es casi más complicado de entender que luego implementarlo es sencillo. Vale. Parte 2, ¿qué me queda? Configurar el filtro. Ahora mismo no están configurados. Pues hay que hacer siempre dos pasos. Uno es desarrollar el filtro, dos, configurarlo. ¿Cómo se configura? Y veis que aquí lo voy a configurar. ¿Vale? Hay un bin que se llama el bin. Hay muchas maneras de hacerlo. Si vais por internet, veis que hay muchas formas de configurar un filtro. Yo, entre las varias, esta me pareció la que funcionaba más clara. Y es que yo lo que voy a hacer es controlar un bin que es el bin de registro de filtros. Esta clase es de Spring, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace? Que sigo esta clase que es genérica y la asocio a mi filtro. Es parametrizada. Y ves que entre menor y mayor pongo mi tipo de filtro, que es este. Time Access Filter. ¿Lo veis? Vale, entonces, con esto, ¿qué voy a hacer? Configurar mi filtro nada más. Entonces, utilizo una clase genérica o parametrizada de Spring y la hago particular para mi filtro. Vale. ¿Qué hago? Primero, creo el registro de filtros. ¿Vale? Que es es este tipo de aquí. ¿Lo veis? Una vez creado, le asocio mi filtro, que es creo mi filtro y la asocio a este objeto que va a registrar mi filtro. A continuación, le asocio una URL, es decir, qué petición del path va a hacer el cliente para que se dispare mi filtro. ¿Vale? Entonces le asocio una URL cualquiera. Yo he puesto esto, el recurso este de excepciones y además cuando están fuera de tiempo. ¿Vale? A continuación, le pongo un orden. Y aquí le pongo el orden que se dispara. Es decir, en esta cadena, como hay muchos filtros, ¿en qué orden? Y digo, no, pónmelo en el último -1. Es decir, en el último que tengas de momento. ¿Vale? Pongo un orden. Y a continuación, retorno el bin que yo había creado, que es este de aquí. ¿Le veis? Es este de aquí, filter, register bin. Y lo retorno. Con esto he registrado ya mi filtro, que es este de aquí. ¿Lo veis? Si vemos el código fuente, tenemos aquí, por una parte, tendríamos las excepciones. Y aquí estas excepciones, creo que lo he puesto ahí. ¿Dónde lo habré puesto? Aquí, en REST Control Filter. Tendría, veis, el código fuente, mi filtro es tal como lo hemos visto. Aquí proceso antes y aquí en este caso siempre paso la cadena. ¿Vale? Este de aquí es el que procesa y dependiendo de una condición, que lo más típico, decido si paso la cadena o reboto un error. ¿Vale? Y entonces, a la hora de registrarlo, tendría que irme aquí. Entonces, veis que aquí se registra. Registro
este filtro de control de acceso de tiempo, que es lo que hemos visto. Vamos a ampliar un poquito. ¿Lo veis? Repito, creo el bin, le asocio mi filtro, le asocio una URL y le pongo un orden de procedencia respecto a los filtros y retorno. ¿Veis? Aquí registro el otro, mi filtro, el básico ese. Y se repite el proceso. Creo el registro de filtros, le asocio mi filtro, le pongo una URL y retorno. ¿Vale? Si no le dices lo contrario, normalmente, si no le dices nada, él lo coloca en el último lugar. Por defecto lo que hace es colocarlo al final de la cola. ¿Veis que no hemos puesto la procedencia? ¿Vale? Por defecto lo pone al final. Pero bueno, yo con esto podría controlar, puedo hacerlo que ponga al principio, sea el más importante. Bueno, tú estableces tu cadena. ¿Lo veis? Entonces, ¿y dónde se colocar esto? Veis que estos son dos bins. ¿Y dónde lo colocamos? En el fichero este de configuración de seguridad. ¿Lo veis? Ahí se configuran los filtros. Y aquí tengo los dos. Hay otras maneras, repito, pero no vamos a entrar en detalles, porque todo se puede hacer de muchas maneras. Pero al menos tenéis un método más o menos repetitivo, que es fácil registrar filtros aquí. ¿Vale? ¿Qué me quedaría? Evidentemente, en lo de la hora, hasta que no sea entre 4 y 4, si lancé los test entre 4 y 5 de la mañana, este test va a fallar. No os asustéis. Es que entre esa hora siempre falla. ¿Vale? Pero bueno, es una hora poco probable que utilicéis. Y cuando lanzamos los test, vamos a lanzar solamente de mi filtro, este de aquí. Pues a ver, los test, este es ahora, yo creo que en el Ception, yo creo que estaba por aquí, a ver, format, existe, no hay un test de filtros, o estará aquí. Pues a ver si está por aquí. Aquí. Este test dispara mi filtro, si os fijáis. Pero claro, bueno, lo único que haces es que realmente llamas a un recurso que es excepciones, mi filtro, ¿lo veis? Este recurso no hace nada, es simplemente para ver cómo se dispara el test. Si vamos, está en el recurso de excepciones, si nos vamos a los recursos, excepciones, ves que he organizado aquí, este recurso. ¿Lo veis? No hace nada, simplemente que le asocio el método get, la ruta de mi filtro, y simplemente respondo el estado. Estás accediendo a mi filtro. ¿Veis que aquí no se registra los filtros? Es decir, aquí se va a disparar. ¿Por qué se dispara justo cuando accedo a esto? Porque la ruta coincide, la URL. Eso es lo importante. ¿Veis que aquí hay una URL que es recurso excepciones y aquí mi filtro? Y cuando lo hemos registrado, fijaros que al registrarlo, ¿cómo lo registro? Excepciones, mi filtro. Hemos hecho que cuando accedes a ese recurso, pues que se dispare el filtro. ¿Vale? Entonces, si lanzo el test, que está aquí, este de aquí, siempre a primera hora de la mañana, esto va despacio. Vale. Y luego el otro filtro, este de aquí, el que es fuera de tiempo, mientras se va arrancando, lo vamos a dejar y ahora lo analizamos. Este filtro, fijaros, que lo que va a procesar es, si accedes a esta ruta, lo he dicho al revés, me da la sensación, que es, solo te permite entre 4, es decir, lo dice aquí además, abierto entre 4 y 4:59. ¿Vale? Si intentamos acceder fuera de este horario, el filtro no te deja acceder. ¿Vale? Creo que lo había dicho al revés. Es decir, está abierto entre 4 y 4:59. Entonces, por eso el test de filtros te dice, ahora mismo si lo lanzamos, te tiene que responder que tiene prohibido el acceso a ese recurso. Porque solo está abierto entre 4 y 4:59. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo ha quedado la anterior ejecución. Vale. Veis que aquí, fijaros, el rastro
cómo yo accedo a la ruta del filtro, ¿lo veis? Bueno, pues no accedo a la ruta del filtro, eh, que está aquí. Este es el log que genera mi filtro, ¿lo veis? Y ejecuta antes. Si analizamos lo que hace el filtro para que no nos despistemos, lo único que hacemos es imprimir esto. Mayor, 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 filtro, mi filtro, puntos suspensivos. Pero no hacemos nada malo, ¿veis? Si analizas los rastros de los logs, ves que se ha disparado aquí. ¿Veis cómo se ha disparado? Mi filtro. Y luego se procesa la petición. ¿No veis? Llega finalmente al destino. Entonces, siempre los filtros son antes que cualquier petición al recurso. ¿Vale? Y luego viene la petición que preguntas por el estado y demás. También fijaros cómo los filtros quedan registrados. Es decir, en un momento dado te informa que el filtro aquí, mi filter, se ha configurado para su uso. Ves que cuando tú arrancas Spring, configura todos los filtros. Y entonces hemos configurado tres. El tiempo de acceso, mi filtro y este que es el del API Key, del token que veremos a continuación. Bueno, vamos a ver hoy en día una API que se utiliza muchísimo para el control de acceso, ¿eh? Fijaros que normalmente tenemos que siempre se está tendiendo a, por una parte nos logueamos, entonces mandamos al servidor usuario y contraseña y el servidor nos devuelve un token, ¿vale? Ese token luego lo utilizamos para en cada petición meterlo en la cabecera y así indicar que estamos autorizados a hacer esa petición, ¿no? Como autenticarnos. Vale, este sistema tiene varias ventajas. Una, que se puede separar conceptualmente el logueo del servidor. Es decir, yo puedo hacer un login en un servidor y luego utilizar ese API Key para acceder a segundos o a terceros servidores. ¿Vale? Con lo cual me estandariza muy bien distinguir lo que significa loguear, significa acceder a los recursos en sí mismos. ¿Vale? Entonces, vamos a utilizar un estándar que existe, que es este, que es el JSON Web Token, que es un token que, digamos, responde a una referencia, a un estándar, ¿vale? Para que sea, digamos, sea generalmente utilizado, pueda ser utilizado por todos los servidores y todos sepan cómo manejar este token, ¿eh? Tenéis una página web, que es esta. Vale, se me abre. ¿Vale? Que bueno, te ayuda a comprender lo que es la referencia y bueno, y aquí me permite hacer un convertidor de tokens con facilidad. Es decir, yo pones aquí cualquier token y aquí te dice qué contiene ese token, ¿vale? Sí, bueno, pues tenía un ejemplo, es decir, podríamos coger ese token de aquí, tal cual. Uy, vamos a cogerlo por otro lugar. Voy a coger ese token, me lo llevo a la página web a ver qué va. Entonces, siempre que os dé a alguien un token, podríamos ir allí a comprobar de qué va. Entonces, simplemente lo pegamos aquí y él te analiza el token, ¿vale? Lo ves, te dice vale, te dice en primer lugar lo que es la cabecera, que te expresa, pues, qué sistema se ha utilizado para encriptar, ¿vale? Pues el HS256. Luego te dice qué datos contiene este token, ¿vale? Entonces te dice, mira, pues tienes un rol de usuario, tienes aquí, pues, la fecha de creación, la ves que pone a la derecha, te dice cuál es la empresa o dominio que te generó este token, que en este caso lo hemos generado nosotros, ¿vale? Te dice cuál es la fecha de expiración, ¿lo veis? Y aquí le llaman, pues, clave. Tú puedes añadirle datos, entre ellos cosas, el usuario, información del usuario que tú quieras, ¿vale? Va en el propio token, ¿vale? Como se encapsula. Y luego viene una firma, ¿vale? Son las tres partes del token, fijaros, ¿vale? Una firma. Entonces tenemos una parte cabecera, unos privilegios del token y una firma. Fijaros que luego el token se codifica de la siguiente manera, se coloca la cabecera,
y se codifica en code 64 con caracteres que son compatibles con URLs, ¿vale? Luego se añade un punto y se codifica lo que es los privilegios del token, que es, también se codifica en code 64, y luego un punto y viene la firma codificada en code 64. Entonces, esto significa, y aquí tenéis un ejemplo de token, ¿eh? Tiene tres partes: cabecera, privilegios y firma. Ambos tres están codificados en code 64, pero eso no significa que esté encriptado. Por eso yo puedo ir a la página web y verlo. ¿Qué hago? Descodificarlo y se puede ver. Por lo tanto, tanto la cabecera como el cuerpo o la firma van en planos. Se pueden ver. Entonces, lo que ocurre, que el token va firmado y por lo tanto nadie lo puede alterar. Nadie lo puede alterar. Para poder tocar este token, debemos tocarlo y volverlo a firmar. Entonces, para poderlo firmar, tenemos que saber la clave secreta. ¿Le veis? Entonces, este token, pensar que la información se puede extraer en cualquier momento, pero va firmado. Nadie lo puede alterar. ¿Eh? Nadie lo puede alterar. ¿Cómo suele funcionar? Que tú te vas a un servidor que genera token API key, de tipo autos, como tú quieras. Te logueas en ese servidor y él te vuelve un token. Y luego tú con ese token lo puedes utilizar para atacar a distintos recursos, o distintos servidores, o distintos APIs. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aunque yo te lo dé y alguien te capture este token, como va firmado, nadie lo puede alterar. ¿Vale? Evidentemente, si alguien te coge el token y te lo captura, ¿qué puede utilizarlo? Para atacar al servidor, a la TRS y utilizar tus credenciales. Sí, es posible. Si te lo cogen, es posible. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que, bueno, como ventaja tiene una expiración, ¿vale? Pues solo podrás utilizar un tiempo este token, luego ya expirará y ya no tiene validez. Y dos, te lo tienen que coger. Para cogértelo, pensar que nosotros hacemos conexiones a servidores no HTTP, es HTTPS. Por lo tanto, en la comunicación con mi servidor va encriptada. Por lo tanto, este token en principio no se puede reventar con facilidad. Tienen que reventar la comunicación encriptada que hay entre cliente y servidor primero. Por eso también te dicen otra vez que jamás te ocurra montar un servidor sobre HTTP, siempre sobre HTTPS. ¿Le veis? ¿Vale? Y no tiene mucho más, es decir, es un token, cumple un estándar que lo vamos a utilizar. Evidentemente, el manejo del token, digamos que Spring se integra con esta filosofía, pero Spring no me ofrece una implementación del manejo de este token. Necesitamos una librería ajena a Spring, ¿vale? No me la ofrece, no está integrado con Spring. Entonces, si miráis por la página web, hay muchas implementaciones, ¿eh? Si vais a esa página IO, librerías. Veis que tenéis muchas librerías. Esta librería, dependiendo de las plataformas, ¿no? Pues para .NET tenéis estas librerías y te dice qué ha chequeado y qué no ha chequeado, ¿vale? Por ejemplo, para Python tenéis aquí, para Node.js, bueno, pues Node.js tenemos estas de aquí, ¿la veis? Para Java y demás, ¿vale? Entonces, hay que elegir una, claro. Hay que elegir una al final. Tenéis ahí para todo lo que queráis. Yo he apostado por una, que es esta. La auth0.com. ¿Vale? Yo he apostado por esa. Yo he visto los ejemplos, he utilizado bastante y tenía buena pinta. ¿Vale? Y esta me ofrece dos implementaciones, la de Java y la de JSON, la de Node. ¿Vale? Entonces, como me ofrece las dos, lo he utilizado en el cliente de Angular, lo he utilizado para manejar el token y en el servidor de Spring también lo he manejado para manejar el token. ¿Vale? Necesito las dos. Entonces, en Spring, que lo que me interesa ahora, ¿qué tengo que hacer? Simplemente añadir la dependencia, que es esta. Añado esta dependencia, que es artefacto. He utilizado la versión 3.4.1 de com.auth0, que es el fabricante que me implementa este estándar. ¿Vale? Hay más fabricantes y cada uno apuesta, cada fabricante tiene sus connotaciones, ¿eh? Y varía. ¿Vale? En Angular, ¿cómo lo hacemos? En Angular hacemos npm install e instalamos este de aquí, que es la versión del mismo fabricante, Auth0, pero para la versión de Angular. ¿Lo veis? Entonces he utilizado este para Angular
y este para tal. El mismo fabricante, digo, bueno, así tengo una filosofía relativamente parecida en ambos casos. ¿Vale? Entonces, claro, ya tengo aquí el fabricante que está en gris. ¿Lo veis? Vale. ¿Qué tenemos que hacer cuando siempre que utilicemos una librería ajena nosotros? ¿Qué tenemos que hacer lo primero? ¿Qué patrón hay que aplicar? Siempre. Una fachada. ¿Eh? Una fachada. No integréis nada con ninguna librería. Entonces, primero una fachada. ¿Quién hace de fachada? Esta de aquí. ¿Lo veis? JWT, servicio. Servicio de JWT. Esta es mi fachada. Vale. Entonces, ¿yo qué hago con una fachada? Repito, doy servicios a la aplicación básicas o muy sencillas de manejar, de tal manera que el que utiliza este token no necesite saber nada de esta librería. Y punto 2, también muy importante. Yo al utilizar la fachada, ¿qué acabo de hacer? Aislarme de la librería. Si mañana me arrepiento de este fabricante y quiero utilizar otro fabricante, ¿qué cambiaré de mi aplicación? La fachada. El resto está protegido. Porque los métodos genéricos siempre los voy a ofrecer de la misma manera. ¿Entendéis? Entonces, una fachada es, me facilita, el patrón fachada, me facilita la utilización. A utilizar esta fachada vais a ver que es muy sencillo, no hace falta saber casi nada. 2, me protege frente a cambios de librerías ajenas a mí. Si cambio de versión y cambian cosas, yo intento que mi fachada sea igual, para que no le afecte a mi aplicación. ¿Lo veis? Entonces, siempre que utilicemos librerías, una fachada. Y esta es mi fachada. ¿Eh? Fijaros, ¿qué hago yo en mi fachada? Pues le puedo pedir que me cree un token. Oye, créame un token, ¿vale? Y la fachada me crea el token. ¿Qué le doy yo? Ahí le digo, vale. Le digo a qué usuario está asociado el token y qué lista de roles quiero que tenga. ¿Veis que es algo sencillo? Oye, créame un token con este usuario y esta lista de roles. Y él te devuelve el token con ese contenido. ¿Lo veis? 2. Le puedo dar otra utilidad, que es, le paso una autorización y él me dice si es un auth de Bearer correcto. Es decir, cuando me llega a la cabecera, le puedo decir, oye, analízame esta cabecera, si este token que viene cumple un formato que sea correcto. Entonces, ¿qué hace mi fachada? Lo analiza a través de la librería, me dice, sí, cumple el estándar. O me han mandado algo raro que no sé lo que es. ¿Vale? 3. Aquí me dice que, dado un token, que le paso, ¿le veis? Extráeme el usuario, o dame un token, extráeme los roles que tiene. Porque esto hay que coger el token, decodificarlo, comprobar su validez, es decir, comprobar la firma, que todo coincida. Toda esa problemática se la come la fachada y ves que su uso es muy sencillo. Desde el punto de vista de Spring es muy sencillo. ¿Lo veis? Entonces, cuando yo el resto de la aplicación utilizo esta fachada, como son 4 métodos muy sencillos, no necesito saber nada de cómo funciona por dentro JWT, es decir, Token Web JSON. ¿Vale? Esa es la utilidad de la fachada. Lo convierto en un servicio. Vale. Aquí me surge un problema. Y es que vais a ver que esta librería provoca excepciones. Todas las librerías provocan excepciones. Porque funciona así internamente, ¿no? Vale. Y dices, vale. Pero claro, estas excepciones son de muy bajo nivel. Porque son excepciones del tipo suyas y son muy de bajo nivel. Y a mí esas excepciones que circulen por mi aplicación no me interesan. Porque son excepciones que yo no tengo controladas. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a crear, junto con el servicio, junto a la fachada, me creo mi propia excepción, que llamo excepción de tipo token web JSON. ¿Vale? Me creo mi excepción. ¿Y qué hacemos? Que hereda de excepción de la que tengo yo de no autorizado, que es mi excepción estándar de error de no autorizado. ¿Lo veis? Entonces, me creo esta excepción de tal manera que mi fachada captura las excepciones que son de muy bajo nivel de mi librería y provoca excepciones de más alto nivel. ¿Vale? ¿Para qué? Para adaptarlas. Porque estas excepciones se entienden en el contexto de la librería, pero en mi aplicación no se entienden. ¿Y qué hago? Elevarla de nivel a una excepción que mi aplicación lo entienda. ¿Ve esta filosofía? Es siempre que encontremos excepciones de muy bajo nivel, tenemos que elevarla de nivel y adaptarlas a la capa de mi aplicación que yo estoy trabajando. ¿Vale?
Y entonces añado la fachada junto con el manejo de excepciones para protegerme de la librería. ¿Eh? ¿Lo veis? Vale. Ahora me queda un segundo aspecto y es, vale, ya tengo la fachada, pero esto que me da una utilidad, pero no estoy haciendo realmente el control del control de tokens. ¿Dónde lo hago? Vale, pues tengo que hacer un filtro que se llama este, que es el filtro de autorización de tokens de WebJSON. ¿Vale? ¿Y esto qué es? Un filtro. Un filtro. Diferencia que en lugar de heredar de esta clase, que es la que utilizamos para hacer filtros de forma genérica, utilizamos otra clase de Spring, que es esta, que es Basic Authentication Filter, que esta clase es más especializada para controlar la seguridad, ¿vale? Y heredamos de esta clase. Pero la idea es la misma, es un filtro finalmente. Fijáis que acaba con la palabra filtro, simplemente me da una prestación más Spring. Entonces, este filtro, como filtro que es, funciona igual. Yo hago un preproceso y puedo pasar la cadena o no pasarla, ¿vale? ¿Lo veis? Entonces aquí, ¿qué haría? Pues utilizo la fachada, que es el servicio de tokens, para preguntarle, oye, mira, me llega un token, dime si es de tipo auth la cabecera, analízamelo y dime si ese token qué roles tiene o lo que fuera. Entonces tú coges los roles y le dices a Spring, mira, la petición tiene esta autoría de roles. ¿Os acordáis el ejemplo que hicimos en Spring ayer? Que era, dado un usuario y contraseña, le decíamos a Spring qué roles, qué garantías tenía, ¿no? Qué autorizaciones tenía de roles. Pues aquí hay que hacer lo mismo, solo que en lugar de extraer los roles del usuario y contraseña y haciendo de mi base de datos, lo extraigo del API key, del token. Entonces cojo el token, lo analizo, extraigo los roles y le digo a Spring los roles de esta petición. Y ella luego aplica la seguridad a los distintos recursos. ¿Lo veis? Y por último, ¿qué me queda? ¿Qué hay que hacer con todo filtro para que funcione? Registrarlo, ¿vale? Y entonces, ¿dónde se registra? Otra vez, en la configuración de seguridad. Ahí se registra el token. Diferencia. Es como no es un filtro genérico, sino es uno de autenticación, lo voy a registrar de una manera distinta, ¿vale? Pero al final es registrar el token. Es registrar, perdón, el filtro de tokens, ¿vale? Pero es lo mismo, es un filtro y hay que registrarlo, pero como es un filtro que heredamos de una clase como más compleja, más completa, o sea, más detallada, pues entonces hay que registrarlo de una manera distinta, ¿eh? ¿Vale? Entonces, aquí tenemos lo que es el filtro en sí. Fijaros, lo que yo hago es que me inyecten el servicio de tokens. Lo veis que esta es mi fachada. Me inyectan el servicio. Eh, ¿Vale? Entonces, ¿dónde estamos? Ah, no, este es el recurso, perdón, me estoy liando. Este es el recurso, no quiero entrar ahí ahora. Ah, no, no lo tengo. Vamos al código. Voy a cerrar todo y volvemos a empezar. Por una parte tendríamos el... ¿Dónde estás? Aquí. Por una parte tenemos lo que es la fachada, que es este de aquí. Este sería la fachada que maneja la librería de tokens. Repito, ¿cuál es su utilidad? Simplificar la vida a la aplicación y, por lo tanto, elevar los niveles. Cosas sencillas. Y para mí esto es sencillo. Un método se llama crear token, le pasas un usuario y una lista de roles, ¿no? En este caso, pues de tipo string. Es sencillo, ¿lo veis? Vale. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Crearlo. Y fijaros que, claro, tirando de qué tiro de mi librería. Entonces, llamo a esta librería y digo, créame este token. Y claro, le tengo que dar datos, ¿vale? Fijaros que tengo que definir quién es el generador del token. Entonces, los datos son fijos, los pongo como constantes. Pues yo soy mi empresa, que mi empresa es New-Spring 5. Establezco la empresa. La fecha de creación. Establezco una new date que me da una fecha actual y esta es la fecha de creación. Eh, Esta es
fecha de que cuándo empieza a ser válido este token. A partir de qué momento. Así, aunque yo lo cree ahora mismo, puede decirte, yo te creo este token, pero tiene validez a partir del día 1 o a partir del día 1 de abril, este token. Y hasta el 1 de abril no lo puedes emplear. ¿Vale? Claro, le llaman, no se puede utilizar antes de la fecha establecida. ¿Lo veis? Pero bueno, en este caso, como yo te he dado el token, lo puedes utilizar inmediatamente. Pues pongo la fecha actual también. ¿Eh? Luego, fecha de expiración. Cuando el token deja de tener validez. Y yo le doy este tipo de validez, que es en milisegundos, que son estos milisegundos, que equivale a una hora. Te doy una validez de una hora. Tú decides. Pues yo por defecto, la validez del token es una hora, pueden ser 10 minutos, según seguridad que tú quieras. ¿Vale? Cuanto menos tiempo, más seguridad. Le das 3 minutos, pues menos podrán hacer cada vez que lo utilizan. ¿Vale? Y esta sería la clave secreta. Es decir, cuando yo quiero firmar el token, lo voy a firmar así, para que sea inalterable. Y esta sería la clave secreta. Esto no te lo pueden pillar, ¿eh? Es decir, aquí yo lo he puesto como constante porque estamos en una especie de demo. Pero no lo podemos poner aquí, porque si lo pones aquí te van a pillar. ¿Vale? ¿Dónde lo pondríamos? Normalmente. ¿Cómo lo haríamos esto? Veo silencio absoluto. Recordar, ¿cómo poníamos las claves del acceso a Sonar? ¿Cómo lo hacíamos? Los tokens, el API que token es este mismo API, el mismo este token. Crearíamos, primero accederíamos a las variables de propiedades y de ahí accedo a una variable de entorno. De tal manera que tenemos el token, la variable secreta la tenemos donde hemos hecho el despliegue, protegida. Así cada despliegue puede tener una variable secreta distinta. Es lo mismo que cuando hemos hecho utilización de Sonar. ¿Os acordáis en Sonar? Hacíamos en Travis generamos una variable de entorno y damos el API key. Y dice, pero ese API key es este API key, es lo mismo. Son tokens. El API key es el mismo principio que estoy utilizando. Y entonces en ese API key, que cuando tú accedíamos a Sonar me da un API key que me está dando quién soy yo, qué autoría tengo, los datos que luego va a utilizar el servidor para manejarlo. Es lo mismo, conceptualmente lo mismo. ¿Qué haríamos aquí? En lugar de ponerlo en plano, aquí lo estoy poniendo en plano para que veamos cómo funciona. Pero normalmente no lo ponemos en plano, lo pondremos como una variable de entorno protegida por ahí. ¿Vale? Y entonces yo lo que hago es firmar. Veis que una vez montado el toque, que es esta parte, ya he montado el toque, lo que hago es firmarlo. ¿Y lo firmo con qué? Con el algoritmo el 256 secreto. Bueno, con el tiempo habrá que pasar 512, es decir, iremos complicando el algoritmo. Puedes ir complicando. Según van reventando algoritmos, cuando lo revienten, lo complicaremos. ¿Vale? ¿Ves cómo va? Pero lo importante es que Bifachat me da algo sencillo para ser utilizado desde el punto de vista de la aplicación. Dos, pregunto, un método es, me das una autorización y yo te digo si cumple el formato de estándar. Y yo digo, vale, pues lo digo, si me pasas un null, evidentemente te tengo que decir que no lo cumples. Si no viene token, no lo va a cumplir. Controlar esto. Y ahora aquí es, si debe empezar por bearer, por esta palabra, ¿lo veis? Que es esta de aquí. Si no empieza por bearer blanco, ya no cumple el estándar. Por lo tanto, no lo puedo contemplar como un token de tipo, ¿vale? Debe empezar por aquí y además, eh, si yo le hago un punto separado, si hago un split del punto, me tiene que aparecer tres zonas. Es un valor, un string, punto, un string, punto, un string. Si esto se cumple, tiene el formato aparentemente adecuado de un token, de una API key. ¿Le veis? Vale. Luego tú le dices aquí, extráeme el usuario a partir de un token. Extráeme el usuario a partir de un token. ¿Y el qué hace? Montar excepciones. ¿Cuándo te devuelve una excepción? Por ejemplo, que ese token, su firma no se corresponde con el contenido o hay algo raro en la firma. Si la firma no cumple un estándar o no está asociada a mi firma secreta, es que ese token no es válido. Alguien lo ha alterado. ¿Vale? Entonces se trata de eso. Es decir, yo cojo, verifico el token, aquí se verifica, y si la verificación da positiva, es correcto el token, ya extraigo el usuario. ¿Vale? Y el usuario lo tengo como una clave, que mi clave de usuario es usuario. Y la clave de roles tengo como claves aquí. No, perdón. Aquí la clave de usuario, la clave de roles. ¿Vale?
Entonces, primero, repito, se verifica y si es correcta la verificación del token, lo extraigo. Si cuando se verifica no cumple, provoco una excepción, que es de no autorizado. Tu token no sé dónde lo has sacado, pero no es de mi servidor. ¿Lo veis? Puedes haber cogido un token de otro servidor e intentar utilizarlo aquí. ¿Vale? Y aquí es donde se verifica. Fijaros que primero, cuando me dicen verifica, mi verificación es que debe cumplir ese estándar, que sea bearer, ¿vale? Y además, ya aplico mi clave secreta. Lo que hago es, cojo la firma y con mi clave secreta compruebo que sea válida esa firma. Y que es válido con el contenido que tiene. Si no, te hago una excepción que es esta. Token erróneo y te mando el mensaje de por qué no está cumpliendo las explicaciones del token. ¿Vale? Que es firmarlo. ¿Lo veis? Y por último, extraigo los roles, que hago lo mismo. Primero verifico que sea un token válido y si es válido, extraigo los roles. Que yo tengo almacenados. ¿Vale? Ese tendríamos el servicio. Por otra parte, tendríamos el filtro, que está aquí. Pensar que tiene el estándar de un filtro, porque esto al final es una clase distinta, pero es un filtro. Y lo mismo, ¿qué tenemos? Primero proceso. Y si se cumple, luego paso al filtro, ¿no? Entonces, primero, proceso es, recupero la cabecera, la autorización de cabecera, ¿lo veis? Y ahora voy a analizar la cabecera. Si la cabecera cumple, es de este tipo, lo que voy a hacer es procesarlo, ¿vale? Y establezco, lo que hago es proceso, es decir, pongo este mensaje log que veáis que se está procesando proceso de tokens. 2. Cojo el servicio y recupero los roles de la autoría. Que lo que me devuelve es, me devuelve los roles que son los roles que tengo, pero en una lista de string, ¿vale? Una lista de string. ¿Qué hago? Lo convierto en un flujo y al flujo lo voy a procesar y por cada string creo una autoría, que esto es lo mismo que hacíamos ayer cuando nos logueábamos. Spring sabe manejar autorías, no sabe manejar una cadena de roles de tipo string, ¿vale? Entonces creo los roles, lo convierto en lista y esto es lo que le doy a Spring, ¿vale? Entonces, ¿cómo se lo das a Spring? Así. Accedo al contexto de seguridad de Spring y le indico cuál es la autenticación de ese señor. Entonces, ¿qué le estoy dando? El usuario y los roles. Usuarios y roles. ¿Le veis? Con esto yo me comunico con Spring. ¿Vale? En principio, en el TPV, eso está hecho y una vez hecho es que no tienes que volver a tocar. ¿Vale? Y finalmente, veis que paso la cadena. Paso la cadena. En este caso, si el token no está autorizado, ¿qué va a ocurrir? Que se va a provocar una excepción. Pensar que el servicio provoca excepciones. ¿Lo veis? Entonces, si en este proceso hay algún error, se provoca la excepción y ya lo procesará Spring con el manejador de excepciones. Por eso aquí no hago un if. Dice, pero veo que no compruebas que sea correcto el token. Se hace automáticamente. Es decir, si se provoca una excepción, que el token no es válido. Se dispara esta excepción y ya Spring rebota con un no autorizado. ¿Lo veis? Por eso no se hace la pregunta si todo va bien. Porque el tratamiento de errores se hace en el manejador de errores como vimos ayer. ¿Vale? Vale. Yo creo que... Ah, me queda probar esto. ¿Cómo lo probamos? Pues hemos hecho un recurso para probarlo. Fijaros, este es mi recurso para probar. Primero debería tener un login para poder acceder, ¿no? El típico login. ¿Qué debe ocurrir? Que este login lo vamos a hacer por OutBasic, como lo vimos ayer. Entonces me tendrán que pasar usuario y contraseña, ¿vale? Entonces, veis que aquí le pido a Spring que me pase este dato, que es la autenticación principal, ¿vale? Eso significa que le dices a Spring, pásame el usuario que se ha logueado. Dices, ya, pero ¿dónde se ha logueado? Lo vimos ayer. Se disparará el servicio de usuarios y ahí se va a loguear, ¿vale? Entonces, si llegamos a este punto, damos por cierto de que ya se ha logueado y este es el usuario que se ha logueado. Por lo tanto, ya se ha comprobado que usuario y contraseña sean válidos. Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente, fijaros,
recupero las autorías de este usuario, ¿vale? Y una vez recuperadas, creo un token con el usuario y la lista de roles, ¿vale? ¿Lo veis? Este es el proceso de loguear. Es, dado un usuario, darle un usuario y un rol. Llamo a mi fachada y lo que hago es crear el token y lo retorno. Entonces retorna el token, que es un login, ¿vale? Y luego lo voy a probar. Digo, vale, pues voy a probar que esto tenga seguridad vía token. Entonces, fijaros, que le digo que solamente pueden acceder los usuarios. Entonces, en principio, para probarlo, yo obtengo el token y una vez obtenido lo utilizo para acceder a este recurso. Y si me deja entrar, es que va bien. Si no le pongo un token, me tiene que protestar, ¿vale? Y entonces tenemos aquí el test de esto, que es el test del recurso. Fijaros, para probar esto es, primero, before each, antes de cada test, me voy a loguear. Y loguearle significa accedo a este recurso con usuario y contraseña y lo que hago es recuperar el token, que es este de aquí. ¿Le veis? Entonces, primero before each me logueo. Y ahora testeo a ver si accediendo, ¿dónde estás? Al recurso, aquí, me tiene que funcionar bien. Me logueo y luego tengo que acceder al recurso y tiene que funcionar. ¿Vale? Aquí, ¿qué hago? Fijaros. Aquí lo que hago es... ¿Dónde está sin verificar? Aquí lo que hago es... Vale, es... Intento obtener el token sin mandar las credenciales por Outbasic. ¿Vale? Entonces, fijaros que aquí no le mando, aquí sí que mando la autorización por Outbasic, ¿le veis? Aquí no se la mando y cuando intento loguearme sin mandar autorización, me tiene que decir que no estás autorizado a obtener un token, porque no te estás logueando. ¿Lo veis? Venga, pues ahora repito el proceso. Es decir, este realmente no lo vais a tocar el TPV, posiblemente tenéis que entender la filosofía de cómo funciona el token de WebJSON, ¿vale?